¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. En esta oportunidad conversaremos con Mónica Hernández. Ella es profesora de educación física que entrena a supervivientes de cáncer de mama e impulsa el paracanotaje en Chile. Les recordamos que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Metropolitano. ¿Cómo está Mónica? Muchísimas gracias por concedernos estos minutos en esta entrevista. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Honrada me siento de estar con ustedes y poder estar compartiendo y conversando de lo que nos gusta, que es el deporte náutico y el deporte adaptado. Mónica, siempre nosotros al comenzar nuestra entrevista queremos conocer a nuestro entrevistado y que nuestra audiencia también lo haga, ¿cierto? En el Ujú. caso particular suyo es una historia muy hermosa y realmente un ejemplo de superación para muchísimas mujeres. Pero primero algunos aspectos de su niñez y juventud. Tengo entendido que nació en San Antonio y pasaba horas y horas nadando en las playas de las rocas de Santo Domingo, que se destacan por el viento y su fuerte oleaje. Así es, exactamente, sí, soy de San Antonio, orgullosa de ser de San Antonio. Mi mamá aún vive allá y a los 17 años me vine a Santiago a estudiar la carrera de educación física y he estado itinerantemente en diferentes ciudades trabajando, desarrollándome y aprendiendo de la vida y aprendiendo también de las diferentes modalidades que hay. Eh, ¿Cómo nace esto de la natación? ¿A qué edad empieza usted? Tengo entendido que era un deporte donde veo varias copas ahí. Eh, entonces, que nos cuente un poco más para conocerla. Yo creo que todo parte de la familia. La base importante que yo tuve fue un papá muy deportista. Los regalos de Navidad para nosotros siempre eran elementos deportivos, entonces los patines, la bicicleta, la pelota de básquetbol, y para nosotros era un elemento deportivo inagotable de aventuras y de buscarle las mil formas de poder sacarle el jugo a la práctica. Entonces, el balón de básquetbol servía de balón de fútbol, de balón para las quemadas, para el alto, para todos los juegos en el barrio que antes se jugaba mucho en el pasaje. Todos los compañeritos y amiguitos salían a la calle a jugar y nosotros nos quedábamos hasta altas horas de la noche jugando. Todos estos juegos que en el fondo son actualmente motores de la psicomotricidad que te ayudan a tener una percepción motriz importante y una imagen corporal también importante. Yo creo que a mí me ayudó mucho el deporte a poder entender y a poder darme cuenta de las capacidades, de lo que puedo lograr hacer con el cuerpo y de lo que eh, se pone como en un reto para, para diferentes desafíos. Entonces, en la bicicleta ya no servía solamente para dos personas, sino que inventábamos que pudiera también sentarse alguien en el manubrio y nos resultaba. Y después ya yo iba pedaleando, pero además tenía una persona sentada en el sillín y otro de pie atrás y más en el manubrio. Entonces era una de inventar y después en patines ni te cuento. Y así también en el agua, toda la pandilla se iba a la playa a nadar el día entero, a jugar con las olas, a correr olitas y aprender también a leer el mar y a familiarizarse con eso. Eh, yo creo que en la infancia sin tanto respeto. El respeto por el mar fue un poquito más ya de grande, pero con muchas aventuras lindas. Claro. Ahora estás dedicada al stand-up del paddle, entrenadora en el paracanotaje y en la disciplina del bote dragón, según tenemos entendido. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste cada una de estas disciplinas? Modalidades. Modalidades. Sí, el stand-up paddles se le denomina SUP, ¿ya? Se abrevia por las siglas en inglés. La S de stand, la U de up y la P de paddles. Entonces por eso se dice yo practico SUP. Y el SUP es una tabla rígida o inflable que tú vas de pie Ah, y sí. vas paleando de pie. Y lo puedes practicar en el mar o lo puedes practicar en las lagunas. Es una modalidad que está
muy, muy de moda, que ha tenido una evolución muy grande, muy rápida, y bueno, y pertenece a la Federación Internacional, es una de las tantas modalidades. La federación tiene 10 modalidades, que son la velocidad, el maratón, el slalom, el paracanotaje, el stand-up paddle, el bote de dragón, el ocean racing, el surf ski, y me faltan dos que no las recuerdo ahora en este momento, pero son 10 modalidades, todas pertenecen a la federación. Y el sub ha crecido mucho también. Bueno, yo, como siempre lo digo, yo practico los deportes náuticos de todas las formas, sentada, de pie, arrodillada, no. Y, y también tuve la oportunidad de ir a un mundial en el año 2021, fui a un mundial en Hungría, participando en stand-up paddles. Y es una sensación totalmente distinta, se utilizan otro tipo de musculaturas porque, y la propiocepción ahí está muy a flor de piel. Si no tienes muy bien desarrollado el equilibrio, te vas a ir al agua siempre. Pero todo se mejora, todo se practica y todo se puede dominar. ¿Y cómo se llama, el bote dragón? El bote de dragón eh, es un deporte convencional, pero también es un deporte de rehabilitación. Lo pueden practicar personas convencionales, pero yo partí por el lado de la rehabilitación porque cuando fui a trabajar como voluntaria a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ahí conocí al doctor Don Mackenzie, que era el encargado del doping, y a la vez él había hecho unos estudios y un descubrimiento importantísimo en donde em, dio a conocer que la rehabilitación en el bote de dragón para mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama era efectivamente una rehabilitación importantísima. Y bueno, lo traje a Chile, traje la idea, y desde la idea, desde un proyecto que estaba en el aire, se logró concretizar, y eso fue en el 2016. Y ya en el 2018 trabajé todo el 2017 tratando de formar grupos, pero no resultaba nada. Y, no encontraba tampoco a las mujeres diagnosticadas, no encontraba a nadie. Y en el 2018 por fin me pude entrevistar con una mujer que había sido diagnosticada y que ya estaba con su tratamiento al día y había sido dada de alta. Y ahí empezamos una historia maravillosa con Cecilia Valdés. Es la primera mujer que creyó en este proyecto. Partimos sin tener nada, partimos practicando en un kayak. ¿M? Y, y de a poco se fueron uniendo más personas, nos fuimos de a poquito, lentamente visibilizando y empezamos a darnos a conocer y empezaron a acercarse más mujeres, y fue así como que al ver que practicábamos y que estábamos al aire libre y que posteábamos en las redes sociales, las muchachas se fueron dando cuenta también de que había una esperanza de vida para ellas y como que todas empezaron a salir de sus casas, porque en aquel entonces los médicos les decían que tenían que estar a resguardo en sus casas, que no podían salir, que no se podían contagiar, que no se podían resfriar, que no podían hacer fuerza, que no podían hacer deporte. Y hoy, muy por el contrario, todos esos estigmas se han tirado por tierra porque ahora es todo lo contrario, es decir, para poder superar y soportar fehacientemente un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, tienes que hacer deporte, tienes que generar endorfinas, tienes que generar todas las hormonas que son las que te calman los dolores, las que te alejan de la fatiga y las que eliminan las náuseas o los malestares que provocan las secuelas que te deja una quimio o una radio. Entonces, hacer deporte antes, durante y después de la quimio es altamente recomendable y está científicamente comprobado. Em, entonces fuimos haciendo crecer este grupito en Santiago, lo fortalecimos, lo validamos, lo presentamos a los médicos, nos colaboraron mucho los médicos de la Universidad Católica,
los médicos de la clínica alemana y los médicos de la clínica Falp. Entonces, ellos estudiaron y vieron los resultados del doctor Don Mackenzie, un médico canadiense que hizo estos estudios, médico al cual conozco y que hemos estado con él y con las remadoras rosas en Argentina, y, y nos han dado el respaldo y los médicos chilenos han corroborado que sí, que es verdad, que practicar el bote de dragón para mujeres diagnosticadas con cáncer de mama existe una rehabilitación certera, efectiva, eficaz, física, pero también existe una rehabilitación emocional. Y junto con ello, además, como una estela que deja una embarcación, también existe una rehabilitación en la familia. Entonces es una gama de beneficios incalculable. ¿Cuántas personas actualmente están en esta, ¿cómo se llama?, fundación de las Remadoras Rosas? Fortalécenos Chile, que es un juego de palabras entre fortaleza y el cáncer de mama, senos, fortalécenos. Fortalécenos Chile fue el primer equipo que formé y que fundé, ¿ya? Y hasta la fecha tenemos aproximadamente el fin de semana pasado, el domingo, cumplimos 7 años de vida. Y presencialmente teníamos a 55 mujeres y varias de ellas por problemas de salud no pudieron llegar, así que somos más o menos 60. Pero conforme fue pasando el tiempo y yo formé este grupo de Santiago, Fortalécenos Chile, también nació Fortalécenos Araucanía en Nueva Imperial y nació Fortalécenos Calama en la segunda región. Entonces, ha ido creciendo paulatinamente, lentamente, pero con harta seguridad y, y con una muy buena base. Estamos poniendo todos nuestros conocimientos en gente idónea que pueda ayudar a desarrollar esto. Mónica, ¿tú tuviste cáncer, No, no, pero te inspiró el canotaje y al conversar con el doctor canadiense, te diste cuenta que era importante, que era una cosa fundamental para poder enfrentar el cáncer que cada día está más presente, ¿cierto? sí, sí. Lo tomé como un desafío porque yo quería devolverle la mano al canotaje con todo lo que a mí me había brindado. En toda mi etapa de estudiante universitaria y mis primeros años como profesora de educación física, yo recorrí hartas partes lindas del mundo gracias al canotaje. Si yo no hubiese practicado canotaje, no habría conocido Europa, no habría conocido Centroamérica o parte de Sudamérica. Quizás después de haber, no sé, en las vacaciones por un trabajo laboral, quizás sí, pero todo lo que recorrí, todo lo que conocí, para mí es súper valioso. Pero más que eso, lo más valioso para mí de todo eso es la cantidad de amigos que yo tengo. El canotaje me dio la oportunidad de poder tener amigos en todas partes del mundo y amigos entrañables de toda la vida. Entonces, quise darle una retribución al canotaje de esta manera, y además que yo siento que soy un puente en donde le puedo brindar mis conocimientos a ellas. Ellas no tienen cómo saber cómo practicar esta palada que es tan especial, que es tan técnica, esa mecánica de movimiento específica para que no se lesionen. Se lo tiene que enseñar una persona que ha practicado canotaje. Y no todo el mundo quiere entregar esto de manera onerosa y generosa. Algunos cobran, esto yo lo hago todo como una voluntaria y lo hago con todo el cariño de mi corazón.
y quiero siempre seguir enseñándoles, seguir exigiéndoles porque ellas pueden hacerlo bien. Entonces tú ves algunas muchachas que llegan, que hablan suavecito y que tienen alguna dolencia y que también tienen algunos temores, pero cuando ya lo han practicado y cuando han entendido de qué se trata este deporte, que es un trabajo en equipo, que no sirve que solo una vaya haciéndolo súper fuerte o que cada uno vaya por su cuenta, no, esta es una orquesta musical en donde todas tienen que ir en la misma sintonía para que el bote avance. Entonces después tú ves a esa muchachita que era delicada y con molestias, la ves que va practicando y que va paleando y que tiene garra y que me dice, profesora, no me quiero bajar, quiero seguir practicando. Eso me llena el alma. Mónica, cómo una persona puede participar y estar ahí y ser parte de las remadoras rosas? Tenemos muchos, muchos equipos que tienen redes sociales. Entonces, por ejemplo, si tú eres de Talca, ingresa a las remadoras rosas que se llaman Claro de Vida de Talca. O nos contactas a nosotros y me dices, sabes, Mónica, yo soy de Coquimbo y me gustaría practicar. Entonces yo te derivo con la muchacha de Coquimbo y eh, ellas te van a aceptar feliz de la vida porque todas quieren tener más gente y tener y brindarle la oportunidad a más personas para que se rehabiliten. Entonces es cosa solamente de decir en dónde están, de dónde son, dónde viven y nosotros vamos derivando. Y si en ese lugar, por ejemplo, hay un espejo de agua y no tienen a nadie que pueda, no hay algún grupo, nosotros lo podemos formar. Así como, por ejemplo, ahora estoy haciendo los contactos con el lago Rapel, con la Municipalidad de Las Cabras, y ya estamos a punto de echar a andar un equipo en ese lugar para las personas diagnosticadas de esa zona. Bueno, solamente nos resta agradecerte. Hoy estuvo con nosotros Mónica Hernández. Ella es profesora de educación física que entrena a supervivientes de cáncer de mama e impulsa el paracanotaje en Chile y trabaja con las remadoras rosas. Mónica, muchísimas gracias por entregar y darnos a conocer esta iniciativa que realmente es muy hermosa. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Fue grato, muy grato poder hablar contigo. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros les recordamos a nuestra audiencia que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Metropolitano. Hasta pronto.